a la agenda académica del festival de esta tarde en este panel que está dedicado a cine y medio ambiente. Ahorita les va a compartir exactamente el tema Jerónimo Rivera. Voy a presentar, como yo soy Adiel Quintero Díaz, soy el director académico de Festiver, y les presento pues formalmente a Jerónimo Rivera, que va a ser el moderador de este panel. Jerónimo es un gran investigador del cine, tiene una hoja de vida muy grande, que si me pongo a detallar se nos va la hora completa ahorita del panel, pero Jerónimo es un gran maestro, un gran investigador, docente desde el cine, tiene varios libros publicados. Ahorita acaba de salir su más reciente texto, que es el resultado de su investigación doctoral. Jerónimo tiene un doctorado en la Universidad de Navarra, es un gran amigo de Festiver, director de la Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales, un gran amigo también, una persona a quien admiro, a quien quiero mucho. Así es que te doy la palabra, Jerónimo, la palabra es todo tuya para que presentes al resto de los panelistas y arranquemos la conversación. Hola, muy buenas tardes a Adiel, mi estimado amigo, y también a todos los amigos de Festiver. Muchísimas gracias a Toto Vega, a Nórida Rodríguez, a todas las personas que se dedican a hacer este maravilloso festival con el que tenemos una conexión también desde hace bastantes años. He tenido la oportunidad de estar allí en Barichara como tallerista, he sido jurado, este año también los acompaño como jurado, y bueno, esperemos a ver si el próximo año nos encontramos todos allí en ese hermoso pueblito de Barichara para tener este tipo de espacios ya de manera presencial. Hoy nos convoca evidentemente el cruce entre el cine o lo audiovisual y el medio ambiente. Digamos que son dos temas que son tremendamente importantes, y aquí pues el panel está conformado por personas que vienen de estas dos áreas, pues, para que hablemos un rato con ustedes también. Recuerden que a través de las redes sociales pueden hacernos sus preguntas para cada uno de los panelistas, y vamos aquí a conversar un poquito acerca de la experiencia de cada uno de nosotros. Entonces, en primera instancia quiero darle un agradecimiento por participar y la bienvenida también al señor Alessandro Angulo, que él es productor, director y cinematógrafo con más de 25 años de experiencia en la industria audiovisual latinoamericana. Gracias a su trabajo en Laberinto Producciones ha recibido diversos premios en festivales nacionales e internacionales. Su más reciente película, El Sendero de la Anaconda, narra el reencuentro del escritor Wade Davis y el antropólogo Martin von Hildebrand durante un viaje por el Amazonas colombiano, siguiendo los pasos del botánico Richard Evans Schultz. Y este es un documental que en este momento se puede ver a través de la plataforma Netflix, después de haber tenido también un periplo muy interesante por las salas de cine colombianas. Entonces, Alessandro, bienvenido a este panel. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Espero que podamos tener una muy buena charla de este tema. Claro que sí. Tengo también entonces al profesor Carlos Humberto Barreto Tovar. Él es profesor e investigador de larga trayectoria. Actualmente es el director de la licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad de La Sabana, estudiante del doctorado en Humanidades, Humanismo y Persona, magíster en Educación y licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Él ha sido, pues, por supuesto, formador de docentes y director de proyectos educativos y pedagógicos en varias regiones de Colombia y los países del área andina. Como lo decía al principio, pues este es un foro interdisciplinar, y qué mejor que mezclar este interés por las ciencias naturales y el medio ambiente con lo que nos convoca en Festiver. Bueno, digamos, son las dos preocupaciones de Festiver, el medio ambiente y lo audiovisual. Entonces, bienvenido, profesor Barreto. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a las personas que en este momento están aquí o que permitieron que estuviéramos acá reunidos y poder discutir desde lo académico en la parte audiovisual, educación y ciencias naturales. Entonces, estamos acá prestos para aportar en la discusión. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y termino nuestros invitados con el profesor Andrés Forero Serna. Él es el director del programa de comunicación audiovisual y multimedios de la Universidad de La Sabana. Es realizador de cine y televisión, especializado en productos de animación, magíster en educación, y actualmente se encuentra cursando el doctorado en la Universidad de La Sabana. En su último proyecto de investigación-creación, llamado Desarraigo Café, él trabajó en la construcción de una campaña digital sobre los retos que enfrentan los caficultores a causa del cambio climático. Andrés, bienvenido a este foro. ¿Cómo estás, Jerónimo? Gracias a Festiver por la invitación, y bueno, ¿no? Muy honrado de hacer parte de este foro. Perfecto. Bueno, queremos también recordarles que este foro que estamos participando en este momento es posible gracias al Festival de Cine Verde de Barichara, también a la Universidad de La Sabana, que se vincula a partir de este año, y esperemos que también en una relación de largo aliento con este importante festival. Entonces, pues un abrazo para todos quienes nos están escuchando, no solamente pues los que están acá presenciales, sino los que tienen la fortuna de estar en ese maravilloso pueblito, el pueblito más hermoso de Colombia, Barichara. Entonces, quiero que empecemos hablando del tema de los cruces entre el cine y el medio ambiente. Y
empecemos contando las experiencias, ¿no? Entonces me gustaría hablar con Alessandro acerca de su proyecto, de su película maravillosa, El Sendero de la Anaconda, que pues todos ustedes, como les decía, podemos ver, pues, la pueden ver también en este momento online y algunos tuvimos también la oportunidad de verla en cines. ¿Cuál, digamos, Alessandro, sientes que es el compromiso tuyo como realizador cuando te acercas a un lugar tan importante para, no solo para Colombia, no para el planeta como el Amazonas, para contar esta historia maravillosa del Sendero de la Anaconda? Bueno, mira, primero que todo, yo tengo que decir que yo no soy un experto en medio ambiente y entonces al lado de el profesor Barreto, pues le pido que me corrija cada vez que yo diga cosas que no son. Eh, no soy un experto, pero soy un consumidor animado de naturaleza y digamos que siempre he estado cerca de alguna manera de contar sucesos que tienen que ver con el medio ambiente, entre otras pues porque mi padre funge de biólogo amateur, por un lado, y por otro lado, pues porque me han llevado cosas a contar historias como las del sabio Mutis. Entonces, digamos, uno se va metiendo en ese tema y pues, específicamente pues en el cuento del Amazonas, digamos, lo que es interesante ahí es contar la historia, por un lado, de unos pueblos que llevan miles de años viviendo en el Amazonas y por otro lado, contar la historia de unos exploradores que todavía existen en el mundo, cuando exploradores casi no hay y que se adentran en este mundo del Amazonas que nosotros no conocemos, ¿no? Un poco como para situarnos, el Amazonas es la mitad de Colombia y la otra mitad, que es donde vivimos todos, pues en las cordilleras y en los dos mares, etcétera, etcétera, pues vivimos casi todos, vivimos ahí y no conocemos la mitad de Colombia, que es también la más deshabitada. Pues eso no quiere decir que no esté habitada, está habitada, pero pues, son muchos menos. Es eso. Sí, claro, es una Colombia inhóspita, pues que ha estado aislada muchas veces del resto del país, no solamente por nosotros como ciudadanos, sino también históricamente con un abandono importante de parte del Estado. Otro sector muy importante del país, digamos una zona un poco más conocida y que además tiene un producto muy sensible para nuestra identidad nacional es la zona cafetera, ¿no? El café, pues como este producto insignia, emblemático de Colombia. Y Andrés y su equipo, que entiendo que fue un equipo de estudiantes también de la Universidad de La Sabana, estuvieron participando en este proyecto que tuvo además un impacto internacional importante, hablando acerca del café y la relación del café con el cambio climático. Y por eso me parece tan importante mencionarlo acá en Festiver, que pues Festiver es un festival que siempre nos ha enseñado a aprender esas alarmas, esas alertas frente a la devastación y frente a cómo el ecosistema se va alterando de manera lamentable y cómo poder hacer para detener un poquito este proceso. Entonces, cuéntanos un poco, Andrés, cómo fue este proceso de construcción de Desarraigo, porque además fue una serie que no solamente fue documental, sino que también hay como un componente transmedia ahí involucrado. Y además entiendo que tuvo un impacto interesante también en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, realmente yo llegué al tema gracias a que conocí a una investigadora de la Universidad de Purdue que se llama Jessica Ice, que llevaba un buen rato trabajando en el tema de seguridad alimentaria y de cambio climático en distintos sectores de la agricultura y justamente se comenzó a concentrar en cafecultores en Centroamérica y en Colombia. Se presenta la oportunidad en una convocatoria del MinCiencias y del Departamento de Estado de los Estados Unidos de hacer un proyecto conjunto entre universidades norteamericanas con colombianas y como me habían presentado a esta investigadora, comenzamos a hablar mucho del proyecto que ella estaba desarrollando y pues digamos que yo me acerqué también al tema como muchos colombianos por un nexo de identidad, por una pasión, pues incluso por el café y por una preocupación más que por un conocimiento sobre los temas de cambio climático. Digamos que después de muchas conversaciones con ella comencé a entender también la dimensión que tenía social, socioeconómica, bueno, en Colombia incluso es hasta política el tema del café y cómo justamente pues estábamos llegando también a unos puntos
de alertas rojas importantes. Entonces, el proyecto, lo interesante es que nos permitía, a partir de una investigación muy profunda que ya tenía adelantada, desarrollar con un conjunto de estudiantes, fueron 6 estudiantes que trabajaron de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedios, esta investigación con ella, y la idea era lograr una campaña digital para las redes, sobre todo para público de jóvenes urbanos, para llegar con distintos mensajes y hablar de los principales retos que estaban cruzando pues, los caficultores en estos últimos años a cambio de los estragos del cambio climático, pero pues además nos encontramos con otras cosas como el desarraigo de identidad, como el tema del relevo generacional, y obviamente todo esto en el marco de una crisis, pues incluso la pandemia pega justamente después de que vamos a hacer la investigación y a rodar, y entonces pues como que todo se hace un poquito más grave, más delicado y más urgente. Efectivamente, pues terminamos el proyecto, lo lanzamos como un proyecto multimedia, transmedia, y tuvimos cierto eco durante el año pasado de la prensa. Logramos que algunas entidades también nos hicieran eco de los productos escritos, de las crónicas, de las historias cortas en video, de los documentales. Y bueno, y estamos viendo también qué recorrido podemos hacer, pues porque al final la investigación dura pues sigue estando allí desarrollada por esta investigadora norteamericana, pero nosotros queríamos hacer con la campaña eco de algunos puntos principales de esto, con algunas preguntas incluso desde la realización por parte de los chicos que fueron los que asumieron de manera más fuerte la producción audiovisual. Puro aprendizaje para todos. Incluso ahorita que Alessandro decía que él no era el experto ambiental, bueno, yo sí que estaba metiéndome en un tema desde el desconocimiento y con las puras ganas de aprender. Mi background más grande, y tú lo sabes, está en la animación, pero justamente pegado de los chicos y de esta investigadora, y simplemente, bueno, como muy apasionado del café, incluso pues con la familia y todas las raíces por allá en el Quindío, pero con mucha ignorancia al respecto del tema, pues fue que me comencé a meter y me enganché con el tema de hacer investigación, creación, pues justamente con este tema cruzado del cambio climático, los caficultores y bueno, las posibilidades de hacer algo de denuncia, de reflexión y de buscar posibles conexiones a través de un producto audiovisual, de un producto multimedia. Excelente, sí, en este trabajo pues se mira un poco esto, ¿no? O sea, todo el tema de la tradición y cómo la tradición también termina siendo afectado por una circunstancia externa que es inevitable, así muchos quieran negarla, como el cambio climático, pero también hay una característica cultural importante frente al tema de la tradición que tú decías, ¿no? Frente a cómo las nuevas generaciones no se sienten identificados con el campo, ¿no? Y esto pues nos genera unas preocupaciones bastante grandes a todos. Profesor Carlos, cambiemos un poquito la página. Ya hablemos con el científico porque nosotros somos los de la imagen. ¿Cómo ven ustedes desde las ciencias naturales, desde la facultad, desde el programa de ciencias naturales, estos documentales, estos trabajos que los realizadores hacen, partiendo de la base de que de los realizadores nos acercamos a estos proyectos desde una investigación pues muy puntual y muy concreta de un tema, pero pues los expertos son ustedes, ¿cierto? Digamos como que ahí es donde debemos encontrar esos cruces. En general, ¿ustedes cómo ven esa producción? Y no sé si de pronto usted haya visto alguna película interesante en Colombia que usted diga, por ese lado debe ser el abordaje que es científicamente correcto, tratando de hacer un poquito ese equilibrio entre la ciencia y el rigor de la ciencia con pues las características propias de una narrativa ágil y entretenida. Bueno, muchas gracias. Nosotros interpretamos los medios audiovisuales y creo que en el caso de nosotros lo vemos como una oportunidad para educar científicamente a la ciudadanía, digamos, de manera general, al público en general. Entonces, posiblemente Andrés o Alessandro, cuando realizaron sus producciones, posiblemente no han mirado el alcance que han podido tener. Digamos, en el caso digamos, del Sendero a la Anaconda, lo hemos trabajado nosotros en proceso de formación de profesores, con profesores en ejercicio. Y ahí es cuando viene un alcance en el cual, reitero, posiblemente tiene un interés audiovisual, un interés que de alguna manera lo tienen ustedes dado de sus investigaciones,
pero nosotros como educadores, especialmente de ciencias naturales, lo vemos como una oportunidad de poder llegar a donde posiblemente no va a llegar las personas de manera general. Y es algo importante porque nosotros para llegar a cuidar y preservar, primero debemos conocer. Y esta es una forma, digamos, todos esos medios que se generan, es una forma de llegar a conocer y generar una expectativa. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando en la mayoría de los casos se miran estos documentales, generan muchas preguntas. Y las preguntas generan posibilidades de dar alternativas de solución a esas preguntas. Y acá lo identifico también como en dos grandes elementos en los cuales nosotros trabajamos, especialmente en el caso de educación en ciencias, y eso es importante que nosotros lo conozcamos, son los espacios convencionales o formales, que son llamados los colegios, universidades, jardines, y los espacios o ambientes no convencionales, en los cuales están, por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy, este Festival de Cine es un ambiente no convencional en el cual está generando unos aprendizajes que posiblemente no se tienen en el aula de clase. Nosotros tenemos escenarios de ambientes no convencionales, la participación, por ejemplo, la proyección que se realiza en escenarios como, por ejemplo, Maloca, Planetario, Parque Jaime Duque, Parque Explora, bueno, digamos, tantos escenarios que existen de ciencia y tecnología donde se hacen proyecciones y donde esas proyecciones tienen la particularidad que se acercan desde niños muy pequeños hasta adultos y personas de alguna manera que tienen o no tienen experiencia en su campo disciplinar. Entonces termina siendo estos medios audiovisuales una oportunidad de llegar a acercar a las personas a esos temas que no se tienen. Y hay algo que reflexionamos nosotros mucho es para qué enseñamos o para qué utilizamos este tipo de, digamos, de medios. Y es ahí donde miramos, nosotros lo analizamos como en tres niveles. Un nivel que lo llamamos una alfabetización científica básica. Es necesario llegar a conocer, y lo decía Alexandro ahora, oiga, saber dónde queda, y cuando uno llega y le pregunta a muchas personas dónde queda el río Amazonas, como que eso geográficamente todavía no se tiene la concepción. Sí, queda allá en el sur, pero no se tiene como esa mirada. Entonces, llegar a tener un proceso de alfabetización básica donde, oiga, conocemos dónde queda geográficamente, aprendemos nuevos conceptos, aprender, por ejemplo, el concepto del cambio climático, aprender temas de desarrollo sostenible, hasta llegar a un tercer nivel, que uno podría decir que es el que esperamos todos, y estoy casi seguro que la articulación entre educación y lo que ustedes han ido creando, que es la alfabetización científica crítica. Y es, oiga, yo recibo ese tipo de formación y eso ¿para qué me va a servir como un ciudadano, una persona del común? Y es ahí donde nosotros esperamos, porque en la medida que tengamos posibilidades de enseñarle a muchas personas y utilizar estos medios audiovisuales como un medio para generar aprendizajes, van a empezar a surgir, y es lo que esperamos de la alfabetización científica crítica, no solamente en dar ideas, sino es, oiga, necesitamos pasar a la acción. Y es allá donde todos queremos llegar con estos medios. Entonces empezamos a nivel básico, alfabetización científica a nivel 1, llamémoslo así, que es un proceso más de conocer conceptos, que es importante para poder comprender. El segundo ya es como, oiga, empezamos a dar ideas, pero el tercero y el más importante es qué acciones. ¿Y qué acciones? Desde mi propia vida. Es decir, desde acciones que a veces terminan siendo muy cotidianas hasta llegar a pensar en soluciones que ya trabajen con comunidades y con diferentes actores, digamos, del sector público, fundaciones y empresas. Entonces, esa es la importancia, digamos, desde el campo de la educación en ciencias naturales y especialmente en educación ambiental, del material, de todo lo que ustedes generen, y es la oportunidad de que los profesores tengamos en ese material para darle una intencionalidad digamos, pedagógica, que puede ser en espacios convencionales o en espacios no convencionales. Bueno, quiero aprovechar en este momento para invitar a quienes estén conectados con nosotros a que vayan mandando sus preguntas por el chat para nosotros estar acá pendientes, responderlas y pues alimentar esta charla. De todas formas, pues igual esta charla estará en las redes de Festiver, entonces si ustedes lo están viendo posterior a la realización de este panel, igual pueden hacer sus preguntas por ahí y muy probablemente pues nosotros les vamos a contestar. Bueno, a propósito de lo que Carlos nos comenta, que me parece supremamente interesante, hagamos de pronto una lectura crítica de cómo han sido estos audiovisuales ambientales, ¿no? Porque pues uno ve muchas veces casi las parodias, ¿no? De este típico documental didáctico, un poco ladrilludo, ¿no? Que muchos de nosotros vimos en la niñez, pues que era como demasiado, como una lección con imágenes, pintada con imágenes. De pronto, por ejemplo, Alessandro, en el proceso de preparación de tu película,
uno siempre encuentra, siempre busca los buenos ejemplos, pero también a veces hay que ver los malos, ¿no? O sea, qué cosas no querías tú dentro de tu película, qué esquivaste deliberadamente para tratar de llegar al público, porque también hay otra cosa interesante que creo que podemos ir mirando a lo largo de la charla, y es esos cruces que hay entre educación y comunicación, que nosotros trabajamos en dos áreas que al mismo tiempo son área de estudio y procesos que atraviesan todas las otras disciplinas. En el caso concreto tuyo, Alessandro, ¿qué cosas no querías hacer con tu película? Aparte de las que por supuesto sí hiciste. Mira, básicamente desde el principio nosotros nos pusimos un objetivo y era pues, ¿para qué queríamos esa película? Pues porque como dices tú, pues hay muchas películas que tienen cada una su finalidad y su propósito, ¿no? Este no iba a ser un documental antropológico y no iba a ser un documental, digamos, de botánica tampoco, o biológico, y tampoco iba a ser de alguna manera un documental biográfico, ya sea sobre Schultes o sobre los protagonistas o sobre alguno de los indígenas, ¿no? Un poco lo que yo quería era ir a una Colombia que el resto de los colombianos no conocíamos y ver cómo era esa Colombia a través de los ojos de Wade Davis y de Martin von Hildebrand, que son dos antropólogos, pero que aparte de ser antropólogos son amigos y son unos exploradores maravillosos. Entonces, más que el cuento de verdad antropológico, pues yo lo que quería era oír el cuentico de una gente viajando. O sea, llamémoslo un road movie, pero no donde hay carretera, sino no una película de carretera, sino una película de selva, una película de aventura, de río, ¿no? Y que eso nos sirviera para mostrar, pues, cómo es Colombia. Finalmente, pues yo parto de una cosa mucho más grande y es que los colombianos, cuando nos miramos al espejo, no nos miramos bien y entonces nos miramos llenos de defectos y de problemas y nos situamos mal. Y yo lo que creo es que eso es mentira. Pues creo que tenemos los defectos que tienen muchos países y las ventajas que tienen muchos otros también. Y entonces yo no creo que lo único que sirva para unirnos en Colombia sea la selección Colombia. La cosa tiene que ir más allá. Y creo que entre otras, pues, la selva o la biodiversidad o el conocimiento, pues, de la diversidad de razas, de lenguas, mejor dicho, hay muchas cosas por donde uno lo puede ver y yo quería mostrar eso, ¿ves? Y en ese sentido creo que la película funcionó y por eso creo que tuvo el éxito que tuvo, pues porque se volvió el documental colombiano más visto en toda la historia, tanto en teatro como en televisión y ahora en Netflix. Y entonces creo que eso funcionó por eso, pues porque nosotros buscamos no hacer una película científica, pues porque como les decía al principio, yo no soy científico, sino hacer una película que entretenga mostrando una realidad. Claro, y además importantísimo porque es mostrar una ventana a los que nunca nos hemos, porque lastimosamente yo tampoco he estado por allá, a los que nunca nos hemos acercado a esa realidad para verla ya sin el exotismo, ¿no? Porque también a veces ocurre que estos documentales, y ahí me respondo yo la pregunta que hice, y es que a veces estos documentales caen como en el exotismo, ¿no? En la distancia, y entonces mostrar inclusive los seres humanos, los indígenas, como desde ese exotismo, desde esa cosa rara que está ahí. Entonces, ¿tú crees que eso pudiste de pronto cumplir ese objetivo de acercar la gente un poco a esa realidad? Mucho, ¿sabes? Mucho. O sea, mi experiencia yendo a los teatros es que la gente estaba tremendamente emocionada y todas las presentaciones que hemos hecho y conversaciones como esta, cuando había público, pues cuando eso se usaba antes del COVID, la interacción era una interacción tremendamente cálida y la gente estaba muy emocionada de poder haber visto una Colombia que no conocía, ¿no? O sea, de verdad, un mundo que, ¿cómo así? ¿Eso es acá? ¿Cómo así? ¿Eso somos nosotros? Sí, eso somos nosotros. Somos eso y somos eso no solo para nosotros mismos, sino para el mundo. O sea, es realmente una cosa, una manera de sentirse grandes, llamémoslo así. Bueno, y quiero aprovechar también que tengo aquí a dos directores de programa para preguntar sobre la formación y los cruces que hay entre estas dos áreas. Andrés, en el caso de los comunicadores audiovisuales,
¿Tú crees que en la facultad estamos haciendo algo para despertar esa sensibilidad ambiental? ¿Sientes que en los chicos hay como una inquietud en hacia esos temas? ¿O de pronto el hecho de estar como en esta burbujita de Chía o de Bogotá, de este entorno cercano a la capital, pues nos ha blindado un poco, nos ha sensibilizado frente a estos temas ambientales que son tan importantes, pero que a veces sentimos como ajenos? A ver, hay de todo. Yo creo que en términos generales mi percepción de todas maneras es que es una generación que está mucho más consciente, pues por lo menos que la mía o que la nuestra respecto a muchos temas, varios de esos relacionados con lo que estamos dialogando hoy. Obviamente, gracias a que los medios han hecho pues, su labor y hay una gran cantidad de contenidos e instancias de información. Eh, Hay mucho interés por el tema ambiental dentro de los estudiantes de un programa de comunicación y de comunicación audiovisual, si es cierto, pero yo no sé si es el suficiente o incluso yo no sé si es el suficiente sobre el poder y la posibilidad que tiene la comunicación audiovisual en general, el cine, la televisión, las redes, bueno, toda la cantidad de contenidos comunicativos para lograr muchos objetivos en los mensajes. Esto quiere decir que, y aquí incluso yo voy a mi propia formación, gran parte del tiempo en la formación uno se está mirando en ejercicios introspectivos creativos y yo molesto a veces con los estudiantes en clase y es que hay un exceso de mirarse el ombligo en la creación y entonces uno dice, ¿y dónde están mis historias? Entonces uno mira para adentro y sus traumas y sus cosas y eso no es que no tenga ningún valor ni ningún lugar, ni más faltaba, claro que lo tiene y es importante, pero yo creo que en un momento también como en el que estamos viviendo y frente a tantas realidades tan diversas y frente a tantas posibilidades que tienen los contenidos, pues sin duda muchas de las historias no estarán mirándome al interior y muchas de las problemáticas no estarán mirándome al interior y muchos de los momentos eureka de la creación seguramente ocurren obligándose a salir, viajando, desacomodándose, o sea, yendo a lugares desconocidos, remotos, hablando con gente, compartiendo perspectivas, dejando que el otro sea el que hable y yo no soy el que voy a poner mi voz de primero, en algunos momentos incluso apagando mi voz autoral y dejándola en un segundo plano para que sea el personaje, para que sea la realidad, para que sea el contexto el que me proponga otras cosas. Entonces, ese aprender a escuchar, aprender a ver esa sensibilidad por las problemáticas que nos rodean y sobre todo esa educación en cuanto a sentir la responsabilidad como realizador con un contexto, ¿no? Decir, hombre, listo, yo estoy adquiriendo unas competencias, algunas técnicas de dominio de un lenguaje, posibilidades creativas y tengo los medios para crear. Y la pregunta del para qué y que no necesariamente es única, ¿no? ¿Para qué lo hago? Bueno, sí, hay un impulso creativo, hay unos cuestionamientos, hay una iniciativa, hay unas preguntas, pero también para quién, ¿no? Y qué es lo que yo estoy intentando lograr o qué es lo que quiero lograr en primer nivel, en segundo nivel, en tercer nivel, a corto, a mediano y a largo plazo con las cosas que estoy produciendo. Y es un tema, pues que claro, yo lo digo ahorita con los estudiantes o dentro del aula, pero pues es un cuestionamiento que nos debemos llevar también todos los días al quehacer los realizadores o los investigadores del área y no termina cuando uno le dan un diploma, ¿no? Efectivamente son las grandes preguntas y es, bueno, ¿vale la pena que yo me embarque en un proceso de 2, 3, 4 años haciendo esto o más? Que arriesgue capital, bueno, en el caso de una película como la de Alessandro, que arriesgue la vida, que metiéndome en un montón de situaciones. La aventura total. Exacto. Claro. Esto es simplemente por sentirme bien conmigo mismo y decir, fui capaz y soy el más berraco haciendo la película más difícil. O bueno, ¿cuál es mi responsabilidad con un contexto, con un entorno, con una situación, con un momento histórico? Y que estamos siendo capaces de decirle a los demás como propiciadores de diálogos y de discusiones. Eso creería yo que es lo que uno quisiera a partir de proyectos y procesos como este
de Desarrollo Café y como muchos otros que ocurren en el aula, que son oportunidades para hacerse estas preguntas fundamentales y de pronto desenterrar un poquito la cabeza, que sería en síntesis lo que quiero decir. Perfecto. Carlos, en el caso de la licenciatura en Ciencias Naturales, estos profes interesados ya en los temas del medio ambiente, por supuesto, ¿se interesan también por los medios audiovisuales para contar esas historias o en hacer alianzas con realizadores para poder llegar a ciertos públicos o en enseñarles a los realizadores algo de pedagogía para poder llegar a estos públicos de la manera más efectiva? ¿Cómo ves tú, por una parte, el interés de los estudiantes y por otra parte, la propuesta que hace el programa desde la Universidad de La Sabana? Vale, muy bien. Para mí es muy gratificante ver que estos jóvenes que están actualmente estudiando para un proceso de formación para ser profesores, llegan con una sensibilidad muy fuerte hacia el medio ambiente. Digamos, es algo que los mueve mucho y en parte los que toman las decisiones porque logran mirar esa sensibilidad y decir es qué hacemos y cómo lo hacemos para llegar a aportar a la solución de ese gran problema, por ejemplo, del cambio climático. Entonces, esa es una esperanza, de verdad que lo puede uno decir, no solamente en la Universidad de La Sabana, cuando uno habla con otros programas, con jóvenes de otros programas en formación, la expectativa, digamos que es muy similar. Y aquí es donde viene un elemento que posiblemente la sociedad, y creo que me das la oportunidad de decir, es el impacto que tiene un profesor. Cuando nosotros, digamos, decimos un profesor en condiciones, digámoslo así, normales, más o menos tiene 40 años de vida profesional. Y en esos 40 años de vida profesional, yéndole mal, va a formar a 10.000 personas. En un caso bastante modesto. Increíble. Entonces, por eso es cuando viene en proceso de formación y por eso es tan poderoso, y cuando miramos la educación, la formación inicial de profesores, es como nosotros molestamos acá mucho, le exigimos muchísimo, porque es que decimos que usted no va a salir ahora para dentro de 1 año, 2 años, usted va a formar durante los siguientes 40 años, obviamente con todos los procesos que vienen, pero necesitamos tener los mejores profesores del país, toda la facultad de educación, porque es que son de última los siguientes 40 años los que nos van a reemplazar. Y ese dato quiero que se lo lleven de verdad, que es muy importante, no lo digo yo, digamos que son los datos que se tienen entre 10.000 personas un profesor en sus 40 años de formación, en sus 40 años, perdón, de vida laboral. En el caso de otros que hemos tenido oportunidad de trabajar en espacios no convencionales, en el caso a nivel personal, ya he pasado por más de 30.000 personas en las cuales uno ha aportado en procesos de formación en estos 27, 28 años. Entonces ahí es cuando viene la relevancia de pensar diferentes formas de llegar a comprender, en este caso, el ambiente, ¿no? El ambiente a veces se mira todo desde y creo que ustedes también, Alessandro, Andrés, Jerónimo, cuando se habla de la diversidad, no se habla solamente de una diversidad biológica. Y algo importante que nosotros resaltamos mucho es esa diversidad, además de la diversidad biológica, la diversidad cultural. Y algo fundamental es la comprensión de esas culturas a partir de una cosmogonía, de las cosmogonías en las cuales las personas están de alguna manera trabajando. Entonces, esa mirada de alguna manera bastante fuerte que nosotros promovemos es, oiga, no hay una única forma de pensar, por ejemplo, la comprensión del ambiente. La forma como los Wayuu comprenden, digamos, la concepción del mundo, la misma comprensión del agua, la misma forma de comunicarse y relacionar con ellos diferente aquí en Chía, los muiscas, que tenemos acá los muiscas, o tenemos, digamos, a diferentes culturas, cada cultura tiene su comprensión. Entonces llegar como a imponer, primero que todo es llegar a conocer y comprender cómo tienen ellos para poder generar unos diálogos. Y creo que es ahí uno de los elementos fuertes que promovemos en esos espacios de educación en ciencias. Así pues, también el ejercicio del ambiente implica 3 niveles que son de alguna manera fundamentales. Es, oiga, listo, yo trabajo, pero yo primero tengo que conocerme y cuidarme como persona para después llegar a comprender al otro y por último llegar a comprender a lo otro. Entonces, en esas 3 miradas, claro, si yo puedo llegar a decir, voy a poner un ejemplo, si yo llego y quiero transformar lo otro, pero yo no me cuido o yo no respeto al otro, pues de alguna manera empiezo a tener una dificultad como en esa incoherencia entre lo que uno esperaría de lo que es esa comunidad, de lo que es el ambiente, y esa oportunidad de llegar a tener esas relaciones con otros y con lo otro para yo sentirme bien.
además, hay un valor, y no sé si les pasa, no sé si les pasa a Andrés, a Alexandro, todos con Jerónimo, que son los valores proambientales. Y uno de los valores proambientales, cuando miramos, hay un valor proambiental que es fabuloso, que es y que cuando se hace, especialmente se crea el ambiente, que es el altruismo. O sea, yo doy eso independiente de los premios, independiente de lo que yo hago, independiente de lo que genero, es porque siente uno que aportó para que otras personas conocieran u otras personas también generaran reflexiones y soluciones. Entonces, esa parte de llegar a dar lo que yo tengo hacia el otro y hacia los otros, de alguna manera me hace crecer a mí como persona. Y en cuanto a la segunda pregunta que decías es, los estudiantes, y acá me ha parecido algo muy, muy particular, los estudiantes tienen muchísimas formas de comunicarse diferentes a las que uno piensa, digamos, actualmente con este tema de las redes sociales, los estudiantes generan diferentes formatos en los cuales son poco convencionales. Y esos espacios poco convencionales, que son muy diferentes a los que nosotros nos formamos, son los que están teniendo mayor aceptación en los jóvenes. Y esa mayor aceptación también acerca estos conocimientos científicos, conocimientos ambientales, culturales, acerca a las personas para que puedan llegar a tener mayores posibilidades de llegar a ser enseñables. ¿Sí? Entonces uno a veces, voy a decir así, o realiza, y nosotros hemos analizado con los estudiantes cuando generan, por ejemplo, en sus ejercicios en sus redes, y suben algo de su vida cotidiana, o suben algo, diga, yo quiero ser profesor de ciencias, estoy satisfecho hoy porque hoy realicé un trabajo comunitario en una huerta comunitaria. Cuando el estudiante empieza a hacer eso y llega a generar una apuesta de que otro lo escuchó, creo que es un elemento ya fundamental que va más allá y trasciende más de pronto de un webinar o charla como la que estamos teniendo hoy. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera falta? Y eso sí, digamos que de la Universidad de La Sabana, la licenciatura de Ciencias Naturales, estamos comprendiendo esas nuevas formas de llegar a educar a los profesores que nos van a reemplazar durante los siguientes 40 años, pero también la necesidad de llegar a formar a los profesores que están en ejercicio. Porque claro, nosotros estamos acá formando, pero los que están avanzando de alguna manera está muy grande. Un dato que también es importante, digamos, y me da la oportunidad, Jerónimo, que son datos que son, como se dice, contundentes. En Colombia, la mayoría de nuestros profesores en este momento, hay déficit de profesores en el país. Hay déficit, o sea, uno llega y mira, hay déficit de profesores para educación básica y media. En este momento, cerca del 60% de los profesores se encuentran entre los 45 y 50 años. Son muy pocos los programas de facultades de educación, digamos, la mayoría de los programas de formación de profesores en formación inicial, especialmente en ciencias naturales, de alguna manera están siendo limitados por esa misma estigmatización de alguna manera social de lo que implica a los profesores, y especialmente los profesores se encuentran concentrados en las grandes ciudades. Entonces uno empieza a mirar, por ejemplo, profesores en las regiones donde se necesitaría para generar un impacto bastante fuerte, hay déficit de profesores. Y ese déficit de profesores pues va a generar cada vez una mayor brecha entre esa educación rural, esa educación urbana, esa educación pública, esa educación oficial. Entonces, creo que esa necesidad de formación de profesores en ciencias naturales con una altísima, digamos, mirada ambiental, con una mirada ambiental crítica que pueda aportar a las regiones desde lo que es el rol como docente. Pues aquí hay un reto importantísimo que el profe Carlos nos está planteando, creo, a todos los que hacemos audiovisuales, y es cómo encontrar la manera de enamorar a estas futuras generaciones, estas nuevas generaciones, no solamente con lo ambiental, sino también con la educación de lo ambiental, ¿no? Sí, con el hecho de comprometerse a ser un profesor de ciencias naturales, o comprometerse a hacer contenidos audiovisuales que tengan que ver con el tema del medio ambiente. Y pues como lo hemos dicho desde el principio, un festival como Festiver y varios festivales que tienen estas temáticas, no solo en Colombia, sino en el mundo, yo creo que hacen una labor impresionantemente importante, informal,
en el sentido de que no son universidades, pero que hacen una formación sumamente importante. Estos días justamente lo comentábamos, el impacto que debe tener un festival como Festiver en Barichara, pues yo no sé si Toto y Nórida ya lo han medido, pero me parece que debe ser incalculable, ¿no? El tema de la educación ambiental de la gente y de la educación cinematográfica. Entonces, pues bueno, qué bueno que existan esos espacios y pues este llamado de Carlos también me parece súper clave frente a cómo hacemos nosotros para que la gente tenga en cuenta este tema en el horizonte y no solamente el tema de lo ambiental, sino el tema de la educación ambiental o de la comunicación para el desarrollo también en temas ambientales. Vamos a pasar a otro tema que me parece importante. Ahorita Andrés hace un poco mención frente a este tema y es en el caso de Alessandro, cuando te vas al Amazonas a hacer una película documental, con todos los avatares que sabemos que tiene un documental, en donde la vida a veces es la que marca el guión, ¿cierto? Y donde uno pues sabe dónde empieza, pero nunca dónde va a terminar. ¿Qué, digamos, inconvenientes o dificultades o retos, para no irnos a lo negativo, qué retos importantes tuvieron ustedes como equipo de trabajo al acercarse a una realidad tan ajena a la que normalmente vivimos en nuestro día a día? Y cómo lograron de alguna manera superar esos retos? O sea, ¿cuáles retos nos puedes contar, inclusive a manera de anécdota, si quieres, que implicó hacer una película pues tan compleja como El Sendero de la Anaconda? Pues mira, pues en términos reales es una producción que está llena de dificultades porque entre más se aleja uno de Bogotá y entre más se aleja uno de un estudio, pues todo se vuelve mucho más complicado, ¿cierto? En este caso, pues el simple hecho de llegar hasta allá, pues ya era de por sí un problema, pues porque no hay vuelos comerciales, no hay aerolíneas, entonces ya eso implica una dificultad. Pero digamos que la única manera para realmente poder entrar a esa selva y para poderla atravesar y para poder navegar por ese río era de la mano de las comunidades indígenas, era de la mano de las personas que viven allá. No hay otra manera de hacerlo. Entonces nosotros, eso fue lo primero que hicimos, un poco hacer un viaje de preproducción, y eso fue un viaje en el que recorrimos casi todo lo que íbamos a recorrer después, y fue un viaje en el que además, pues lo que hicimos fue pedirles permiso a esas comunidades para entrar en su territorio, para pasar por ahí y para que nos acompañaran. Un poco queríamos ver, primero, si ellos estaban interesados en que se contara esa historia, y segundo, si estaban interesados, pues ver si de verdad nos podían acompañar, pues porque para una gente del interior, pues de esa otra Colombia de la que hablamos al principio, de las cordilleras y los mares, pues meterse en la mitad de una selva es muy complicado, es muy, muy complicado porque pues ese es otro mundo, es un mundo donde uno no sabe caminar, donde uno no sabe ubicarse, donde uno no sabe si esa rama es buena o no es buena y si ese bicho es bueno o no es bueno, en fin, eso es otro mundo, ¿no? Entonces sí era muy importante eso. Una vez que vas de la mano con ellos, todo es más fácil, porque una vez que vas de la mano con ellos, pues es como si un turista va de la mano de un bogotano por Bogotá, pues es muy fácil. Bogotá es una ciudad amable, es una ciudad maravillosa, tiene cosas muy lindas, restaurantes, museos, o sea, si tú la conoces, es una ciudad en la que la pasas muy bien. Y la selva es un poco eso. Entonces yo no puedo decir que esto haya sido una aventura tipo las películas de Indiana Jones, en el sentido pues que nos metimos nosotros O en las un de mundo Herzog. desconocido con un machete y como estilo Herzog tratamos de mover pues un barco por la mitad de la selva, pues porque no es cierto. Nosotros íbamos de la mano de una gente que esa es su casa, y la casa sí es una casa muy rara para uno, muy, muy rara, pero de la mano de esas personas que todo el día le están diciendo esto es por aquí y esto es así, y mire tan bonito eso, y mire este animal, y mire ese pájaro, y mire esta planta, y esta planta sirve para esto, y esta otra planta sirve para esto. Es una gente que lee su entorno como nosotros leemos el entorno de Bogotá. Nosotros sabemos todo en Bogotá, nosotros vemos una calle y entendemos todo, si es segura, si es insegura, si es bonita, si es fea, si ahí podemos comer, si no podemos comer, todo. ¿Sí? Para ellos es lo mismo. Entonces, pues digamos que esa fue nuestra realidad, y claro, fue una realidad que nos descrestó desde el principio. O sea, desde el principio sentimos que habíamos llegado a un sitio fuertemente especial, a un paraíso único,
y a un sitio en el que ningún colombiano vive así como viven ellos. O sea, no hay un paraíso así en ninguna otra parte. No hay un sitio donde se respire ese aire, donde se tome esa agua, donde uno tenga la certeza de que ahí no va a pasar nada, porque ahí no pasa nada distinto a que uno está en un paraíso. Y al revés, ¿cómo fue la experiencia para ellos? Porque digamos, tú estás contando desde el bogotano, desde la gente de Bogotá que se va a la selva, ¿cómo fue la experiencia de ellos de recibir un equipo de grabación? ¿Cómo recibieron la película? Si ya tuvieron pues, la oportunidad de verla, ¿cuáles fueron sus comentarios? Digamos, ¿qué gana también de alguna manera o cuál fue la experiencia para esta comunidad? Que es una cosa que normalmente le critican a los documentalistas, el hecho de que van a una comunidad, hacen el documental y luego la comunidad no saca nada. Digamos, en el caso de ustedes, ¿cómo fue la experiencia Claro. inversa? ¿Cómo la encontraste? Sí, buena pregunta. Mira, nosotros fuimos de la mano a la vez para llegar allá. Fuimos de la mano de Martín von Hildebrand, que es un tipo que lleva más de 40 años allá. O sea, el tipo ha estado metido con esas comunidades desde hace 40 años, entonces las conoce muy bien. Entonces, un poco lo que nuestra preocupación era esa, es, bueno, ¿cómo hacemos para que este sea, por un lado, una situación en la que todos nos sentamos bien y por otro lado, que nosotros no seamos unos invasores de un mundo que es distinto, porque los occidentales, nuestra cultura tiende a ser invasora en serio, pues como los turistas, pues, ¿no? Entonces, digamos que por un lado, pues lo que les contaba antes, nosotros pedimos permiso para entrar allá. Por otro lado, nos pusimos de acuerdo en unas cosas que íbamos a hacer juntos. Por otro lado, no llevamos cosas, tratamos de no llevar muchas cosas extrañas como comida y ese tipo de cosas, sencillamente para no romper ese mundo de ellos por un lado y por otro lado tampoco para nosotros meternos en el mundo de ellos, pues porque es que si no uno se queda encerrado como en una cápsula, nosotros terminamos durmiendo con ellos y terminamos comiendo con ellos y en fin, ¿no? Y después la película ellos la vieron y a ellos los comentarios que recibimos pues fueron muy, muy buenos. O sea, ellos sintieron que habíamos contado pues lo que les dijimos que íbamos a contar, ¿no? Y era un poco la historia de estos dos amigos que ellos quieren y que ellos admiran y que viajaban a través de la comunidad de ellos y nos contaban a nosotros, los de esta mitad de Colombia, los occidentales, nos contaban cómo era esa Colombia desconocida. O sea, hay que aclarar que esta película está hecha es para nosotros. Cada película está hecha siempre para un determinado público. No existen las películas que van para todo el mundo y para todos los sitios, pues ¿por qué no? Las películas son para niños, las películas son para adultos, en fin. ¿No? Esta era una película para contarle a la gente de este lado que allá hay una mitad de Colombia que es un paraíso y que nosotros tenemos que cuidarlo, porque allá hay una gente que lleva cuidándola 1000 años y no es suficiente. Necesita que nosotros le ayudemos y nosotros tenemos que ayudarle porque ese es un paraíso de todo el mundo, del mundo entero, digo, no solo de Colombia, pues, ¿no? Y la otra cosa que yo quería contar dentro de esa película es que Martín von Hildebrand anda metido ahora en un plan todavía más grande, que es el famoso Sendero de la Anaconda, que es, digamos, una unión de parques, de reservas y de regiones, de comunidades indígenas que anda parchado por todo el Amazonas. Pero si todas esas cosas se unen, uno podría crear un gran corredor, un gran sendero que una los Andes con el Atlántico a través del Amazonas. Y ese gran sendero, pues sería de verdad la cosa más importante en tema ambiental y en tema, digamos, de etnias para el mundo entero. Lo más importante. O sea, es una cosa que tenemos que buscar y que tenemos que ayudarle. Y eso suena como una cosa utópica, lejana, pero no es así. O sea, ya hay unos porcentajes muy grandes que se han logrado y basta unirlos, ¿no? Entonces la película Importantísimo, quería claro. contar eso.
Eso es importantísimo, eso es realmente importante. Y ahí sí, digamos que las comunidades indígenas pues no son suficientes. Ahí necesitan la ayuda de todos los occidentales, los colombianos, los bolivianos, los ecuatorianos, los peruanos, los brasileros, sin duda, los venezolanos, o sea, todos los países que tienen que ver de alguna manera con esa gran zona, porque es una zona que se extiende mucho más allá del Amazonas. Pues el Amazonas es sencillamente, digamos, el centro, llamémoslo así, ¿no? Es el río, pero esto es una zona gigante, ¿no? Es una zona que tiene influencia finalmente en el clima de todo el mundo, pero especialmente, pues obviamente en el clima de toda América del Sur, pues desde, pues, sí, desde arriba, pues desde México hasta Argentina, pues hasta la Patagonia, ¿no? Sí, basta ver los famosos, ahora muy populares Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para darse cuenta cuántos de estos objetivos se relacionan directamente con un pulmón Claro. como el Amazonas, ¿no? El tema de la despensa alimentaria, el tema del agua, el tema de la energía, el tema de los recursos naturales, y muchas más, la pesca, en fin. Bueno, supremamente importante y además algo también clave que es bueno decirle a todos los que nos están hoy viendo o nos van a ver en diferido, es que así como hay muchos documentales que desde esta parte occidental que llamamos se hace sobre los indígenas, también hay una buena cantidad de documentales hechos por los indígenas, ¿no? Porque también Aquí, hay una crítica muy fuerte a claro, cierta tendencia a infantilizar el indígena, ¿sí? A sí. pensar que es que siempre vamos hacia el indígena, pero también hay un trabajo muy interesante de los indígenas autorrepresentándose por medio de documentales y pues hay festivales de cine que específicamente hablan de eso y qué bueno que existan y ojalá los conociéramos más, ¿no? Para también entender, como decía el profe Carlos ahora, pues esa cosmogonía que tiene cada una de estas comunidades que es tan importante. Andrés, hablábamos ahorita de la identidad y de cómo Colombia se identifica como una comunidad cafetera, ¿no? Y a veces inclusive en el documental de ustedes mencionaban como hasta el equipo de fútbol se llaman los cafeteros y no sé qué, pues siempre se habla de los colombianos como los cafeteros, pero tristemente yo diría que no sabemos de café, ¿no? O sea, como que uno ve zonas donde hay vino y entonces son unos expertos en los vinos, en los tipos de vinos y las uvas y no sé qué, pero tristemente si a mí me preguntan sobre variedades de café, yo no tengo ni idea y creo que eso pasa en mucha parte del país, que a pesar de que producimos café y somos uno de los países más importantes y presumimos de tener el café con mejor aroma del mundo, pues somos unos grandes ignorantes en este tema. ¿Cómo les fue a ustedes siendo embajadores de este tema del café también frente a Estados Unidos? Sabiendo que supongo yo, y aquí estoy haciendo una presunción, que ustedes tuvieron que aprender un poco al lado de los norteamericanos sobre ese tema. Mucho, mucho de hecho. Bueno, hay que decir que incluso hasta hace algunos años ni siquiera tomábamos buen café aquí. Sí. La mayoría del café bueno se iba y la calidad tipo exportación no pasaba por las tiendas colombianas ni por los cafés colombianos. Entonces, hasta hace algún tiempo, como lo dicen ellos mismos, y el mismo caficultor era el primero que se tomaba el peor café. Lo que tomábamos o lo que tomamos es mucha azúcar o mucha panela con un poquito de café quemado o con sobras de café. Esto ha cambiado mucho y justamente una de las cosas más interesantes no es que por unas tendencias del mercado hemos comenzado también a mirar hacia los colombianos como consumidores de buen café, sino que en ese reinventarse de los caficultores en las nuevas generaciones, eh, los más jóvenes han entrado mucho en temas del negocio y en temas de la marca, incluso en temas de storytelling dentro de sus marcas, en temas de ellos mismos dentro de las asociaciones de café, ser catadores, ser baristas e incluso aprovechar el tema del café, no solamente como la producción, sino también desde la explotación turística. Entonces, eso es muy interesante porque los jóvenes que están reconectando con el café y que están diciendo, oiga, aquí sí hay algo para que hagamos, aquí sí hay unas posibilidades para nosotros desarrollarnos económicamente, aquí sí hay posibilidades para sacar más dinero de esto, o aquí hay posibilidades para salvar la finca cafetera de la familia, lo están haciendo a partir de esos descubrimientos, de sus aprendizajes, y hay expertos en las regiones y generalmente es gente muy joven en todas estas temáticas
y pues que están intentando sacar desde marcas propias el café adelante. Vamos a decir que la generación anterior o los abuelos de estos jóvenes, pues simplemente se dedicaban a sacar el café y venderlo y otra persona lo tostaba y otra persona lo comercializaba o lo entregaba a la federación y ya está, y hasta ahí se acababa su tema. Entonces son personas que en estas nuevas generaciones están intentando preocupar por la cadena completa, por abrir las tiendas, por pensar que tenemos que hacer como asociación de pequeños caficultores para unirnos y tener una tienda entre todos para tener los contactos directamente para la exportación y bueno, esto obviamente es muy interesante. Bueno, más allá también de lo que tú decías como de la identidad, bueno, nosotros obviamente nos han vendido el cuento y han, en parte es cierto que tenemos el mejor café, bueno, en cierta variedad el mejor café suave del mundo o uno de los más ricos dentro de la variedad de cafés suaves, pero no nos habíamos preguntado incluso nunca más allá de eso. Otra cosa que ocurre, bueno, a pesar de que nosotros trabajamos en la región tradicionalmente cafetera, es que ahora sí tenemos realmente un país cafetero, que hace 15 años era solamente Quindío, Risaralda, Caldas, y ahora estamos viendo que desde la Sierra Nevada, Cauca, Santanderes, Huila, Tolima, están incluso produciendo muchísimo más café que la región cafetera y algunas regiones incluso por cambio climático que antes no eran aptas para el cultivo, descubrieron que ya tienen el clima para sembrar y producir café y entonces se montaron en la producción cafetera. No, muchos aprendizajes, efectivamente nosotros no conocíamos todo esto que estaba ocurriendo allí. Nosotros, un poquito también haciendo la analogía que hacía Alessandro, pues nos fuimos de la mano de la gente que sabía, nosotros nos aprovechamos en el buen sentido de una amiga investigadora pereirana que tenía todos los contactos. Yo también, pues yo les contaba, yo tengo familia en la región cafetera y en alguna medida pues caficultora y entonces pues a través de las redes que ellos ya tenían establecidos y de los conocidos de ellos fue que pudimos llegar mucho más lejos y más profundo que lo que hubiéramos podido lograr si nos hubiéramos puesto simplemente a tocar puertas y a pedirle a la gente que nos permitiera entrar a sus fincas, hablarles y a que un poco sintieran confianza con nosotros. De alguna manera entramos a través de la gente que ya tenía las redes establecidas, que ya tenía los contactos y entonces de esa manera en pocos meses y semanas teníamos mucha posibilidad de diálogo con la gente y de esa manera incluso durante las semanas de rodaje pues fue muy efectivo el encontrarnos con una realidad que se abrió muy fácilmente a nosotros a partir de la gente que ya tiene el tema mucho más avanzado y que nos regaló su experiencia pues para que a partir de ella pudiéramos contar algo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, no, pues ya se nos está acabando el tiempo. Pues aquí tuvimos una charla acerca de todos estos temas. Creo que hablamos de comunicación, hablamos de educación, hablamos de conciencia ambiental y pues la invitación a todos los que nos están escuchando, bien sea ahora en vivo o cuando esto esté en las redes de Festiver, pues es a seguir indagando por estos temas, ¿no? En seguir encontrando esta relación. Si usted está interesado en el medio ambiente, acude a la comunicación audiovisual para llevar ese mensaje y para educar también a las comunidades. Y si usted por el contrario es un realizador audiovisual, empiece a mirar también este tema como un tema muy importante, muy clave y pues de un impacto que puede ser absolutamente global, como lo decíamos ahorita, digamos el tema del café, el tema del Amazonas, pues no son exclusivos de Colombia, son temas que realmente pueden interesar a muchas personas y son mucho más universales que muchos temas que creemos que lo son. Entonces, para terminar, porque tenemos ya unos 5 minuticos para cerrar, Carlos, ¿qué mensaje muy corto le darías a quienes están viendo esta charla ahora en vivo o la van a ver más adelante? Bueno, muy bien, yo creo que un gran mensaje que queda de este foro es que necesitamos trabajar en conjunto. Y cuando ustedes decían en la fase de preproducción y la fase de postproducción, trabajar con educadores en ciencias. Y creo que ese es un llamado, porque estoy seguro que podemos aportar a las producciones que ustedes hacen y nosotros también aprenderemos de todo lo que ustedes están haciendo. Eso es como un primer gran llamado. Segundo, y creo que vuelve a quedar acá, es el trabajo con las comunidades, el trabajo con las personas que están allá en cada una de las regiones, es un aspecto fundamental para llegar a acercar a esas problemáticas y aportar a la solución de los problemas. Y un tercer gran llamado creo que siempre nos hacemos es
oiga, tenemos que ser muy observadores, muy críticos para poder identificar muchos problemas. Creo que en esa medida que tengamos muchísimos problemas, en conjunto con muchísimas manos, podremos aportar a esa solución. Y la educación es una de las formas, no es la única, pero es una de las formas y con un alto impacto que aporta a la solución de esos problemas, y especialmente problemas ambientales, especialmente como los que estamos en este momento llevando, que son problemas sobre el cambio climático. Entonces, muchas gracias y pues estamos prestos, lo estoy seguro que todos los educadores en ciencia, los educadores ambientales, estamos prestos a trabajar con ustedes. Invítenos y nosotros también los invitaremos a los procesos de aula. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Andrés, además de la invitación que hiciste a no mirarnos el ombligo como realizadores, me parece supremamente clave, o a no mirarnos exclusivamente, porque también hay que aprender a conocernos primero, ¿qué otra invitación podríamos dejar para cerrar este foro? No, yo creo que retomar lo que dice Carlos de este lado sería, hay que salir a dialogar con la gente, hay que respetar también mucho el conocimiento que está ahí afuera para trabajar de la mano de ese conocimiento. Digamos que el aporte que puede hacer un realizador, un creador, es mucho, pero sin embargo, en algunos temas es mucha la ignorancia que tenemos y de pronto no vamos a llegar a decir algo suficientemente fundamental con un poco tiempo de investigación, pero justamente hay investigadores, hay gente que desde las ciencias naturales, como lo dice Carlos, lleva años y años y años metida en estos temas y están los mismos saberes ancestrales, pues Alessandro hablaba de eso también, y está a través de toda la película, que nosotros nos podemos acercar y con respeto y con conciencia también de cuál es nuestro rol allí, articularnos con esos otros saberes para saber hacer el aporte que debemos hacer en la construcción de unos mensajes clave que necesitamos pues también ayudar a llevar a distintos lugares y que sirven para distintos objetivos. O sea, uno a veces se para nada más en el cine como entretenimiento, como expresión artística, y efectivamente no tiene que tampoco abandonar eso ni cambiarlo, pero puede cumplir una cantidad de roles en cuanto a llamados a la acción, en cuanto a educación, como lo ha mencionado pues incluso Carlos desde el principio de sus intervenciones. Perfecto. Y para cerrar con este debate, Alessandro, ¿cuál sería tu mensaje desde la realización, desde el documental, para las personas que nos están viendo hoy? Pues mira, por un lado, animarlos a que hagan documentales. Pues si estamos hablando con gente que por un lado estudia carreras del medio ambiente y por otro lado puede estudiar de alguna manera carreras audiovisuales, adelante con los documentales, adelante con mostrar todo lo que podemos mostrar, toda nuestra biodiversidad y todo nuestro mundo, y nuestro mundo también hablando de razas, pues, y de culturas indígenas, ¿no? Sin duda. Y por otro lado, pues, los invito a ver sin duda El Sendero de la Anaconda para los que no lo hayan visto, ¿no? Y pues métanse a la página de Laberinto y ahí nos pueden escribir. Y pues a los profesores, cuando quieran, volvemos a hacer una charla de estas. A mí me parece muy interesante que estén metidos alumnos también. En fin, que haya un diálogo porque eso termina pues funcionando muy bien para ambos lados, ¿no? Perfecto, creo que vamos a hacer caso a la invitación, por supuesto, para que tengamos este tipo de espacios que son supremamente importantes. Bueno, muchísimas gracias a Festiver, muchas gracias a Toto Vega, a Nórida Rodríguez, a Juliana Paniagua, por supuesto a nuestro amigo también Adiel, que ha estado pendiente de todo el tema de la programación académica, Alejandra Sánchez, a todo el equipo de Festiver por este espacio, a la Universidad de La Sabana también por hacerse presente hoy en este foro, y los invitamos a que continúen con la programación académica y las maravillosas películas, los digo con conocimiento de causa porque soy jurado en esta versión, las maravillosas películas que tiene este Festival de Cine Verde de Barichara. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Somos lo que hacemos. 11º Festival de Cine Verde de Barichara.
hace 162 años somos un Estado soberano y este es el inicio de una nueva historia. A partir de hoy, renaceremos de Santander para el mundo. Sabemos que el secreto del cambio es enfocar toda nuestra energía en la construcción de un nuevo presente. Desde aquí, soñamos con el éxito y trabajamos para conseguirlo. Somos un mundo dentro del mundo. Un territorio lleno de oportunidades que evoca fuerza y valentía. Somos la cuarta economía del país. Nuestro café y bocadillo tienen denominación de origen. Nuestras montañas, valles y ríos se destacan por ser los más imponentes del país. Somos el corazón de Colombia. En Hidro Sogamoso, Panachi y El Santísimo tenemos 3 íconos del turismo nacional e internacional, lo que nos motiva a potencializar la agroindustria regional. Esta es nuestra esencia. Nos mueve la pasión, el orgullo y, sobre todo, el amor por lo que hemos alcanzado juntos. Sabemos que el mundo está buscando nuevas experiencias y aunque es una tarea ardua pero apasionante, estamos seguros que Santander será la gran respuesta. Siempre Santander. Y por eso, con el liderazgo de Mauricio Aguilar Hurtado como gobernador de los santandereanos, construiremos un legado de Santander para el mundo. Para el cambio climático, las epidemias o los conflictos, no hay fronteras que valgan. En un mundo interconectado, todos los países deben movilizarse para encontrar soluciones conjuntas. Con sus expertos y sus socios locales, la Agence Française de Développement se compromete, en nombre de Francia y de los franceses, a encontrar, acompañar y financiar esas soluciones, además de ayudar a su implementación en más de 110 países. Su acción se lleva a cabo en 3 grandes espacios: África, a la medida de todo un continente; América y Oriente, en un diálogo con los emergentes; los 3 océanos y territorios de ultramar que tienden puentes entre Francia y el mundo. Biodiversidad, clima, salud, ciudades, educación. Los ámbitos de acción de la Agence Française de Développement son múltiples y corresponden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La AFD es una verdadera plataforma de inversión solidaria. Trabaja con y por los países del sur en la construcción de un mundo más justo y sostenible. Agence Française de Développement, para un mundo en común. ...26 años presentes en la historia del Oriente colombiano. Somos el canal del Gran Santander. Somos educación, información y cultura de los aconteceres de nuestra región. En los últimos años hemos logrado la señal satélite, la televisión digital terrestre y nuestra segunda señal propia. Gracias por conectarnos. Canal TRO es el Gran Santander. En estos momentos, el acceso a la información y a la atención médica son muy importantes. Adquiere una suscripción al Espectador Digital Premium y recibe acceso ilimitado a la aplicación de telemedicina Doctor Click, que te ofrece atención médica virtual las 24 horas sin salir de casa. Suscríbete ya. Ofertas.elespectador.com. El Espectador, el valor de la información.